Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión mensual del Colegio de Medicina Crítica, en esta ocasión en las instalaciones del laboratorio de UCB, a quien agradecemos mucho la distinción de prestarnos sus instalaciones y poder reunirnos con ustedes, tanto aquí como en el medio electrónico. Soy Víctor Manuel López Raya del Hospital General de México y tengo el honor de coordinar esta sesión. Reciban todos ustedes un cordial saludo del doctor Pérez Rada, que desafortunadamente por motivos profesionales y dedicado a la tarea de coordinar las actividades de que como presidente del colegio tiene, no puede estar con nosotros. Sin embargo, me concede el honor de presidir esta sesión y sobre todo presentar a nuestro ponente. Él ya tuvo, en sesiones anteriores, tuvo la oportunidad de brindarnos un interesante tema que continúa el día de hoy, y es el tratamiento de las heridas críticas. Tengo el gusto de presentarles entonces al doctor Neftalí Rodríguez Ramírez. Él es el jefe de la Clínica de Heridas del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. El doctor es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Además, tiene una maestría en cuidado avanzado de heridas que realizó en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y es profesor del curso de posgrado de angiología y cirugía vascular, también del Centro Médico 20 de Noviembre. Entonces, le vamos a pedir, por favor, al doctor Rodríguez Ramírez que nos haga favor de darnos su plática. Insistimos que es continuación de la muy interesante que tuvimos recientemente. Tratamiento de las heridas críticas. Doctor. Gracias, doctor, muy amable. Creo que esta cosa sí sirve. Agradezco nuevamente la invitación a UCB y al mismo Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva a nivel nacional, puesto que esto genera un compromiso importante al platicar con ustedes, que aunque podemos ser poquitos acá, hay mucha gente que está conectada en sus computadoras y esto va a permitir interactuar un poquito con todos, hablando un poquito de lo que es el cuidado avanzado de heridas en áreas críticas, como es la terapia intensiva, como son hospitales donde se ven pacientes con múltiples patologías y que finalmente acaban con algún problemita agregado, como habitualmente sucede por una lesión en la terapia intensiva. ¿Se podría bajar un poquito esta luz para que las imágenes se vean un poquito más? No sé. No sé si es factible, si no, pues bueno, tratar de bajar un poquito la intensidad de la luz. Ah, ahí están, sí. No. Así está mejor. Bueno, pues continuando un poquito con no avanza ya esta cosita. Ahí está. Hablando como a manera introductoria, como antecedentes, recordar un poquito que las úlceras por presión constituyen un problema sanitario de especial importancia. Y esto es debido a que existen varias razones para ello, como son la reducción de la calidad de vida en los pacientes, por supuesto que el incremento en los costos en sus cuidados, y también la posibilidad de que si el paciente está hospitalizado, se alargue el tiempo de estancia hospitalaria. En realidad, hablar un poquito de úlceras por presión nos lleva hacia algunas de las cosas buenas que ha logrado hacer el gobierno de México. Y entre esas cosas buenas que ha logrado hacer el gobierno de México es generar a través de la Secretaría de Salud un programa que es bastante interesante y bastante completo en relación al análisis de los eventos adversos más frecuentes que se presentan en los hospitales de gobierno del país. Y esto tiene que ver principalmente, como ven ustedes en la imagen, con las neumonías nosocomiales,
con las infecciones de heridas quirúrgicas, y estamos hablando del global de los hospitales de la Secretaría de Salud en el país, y por supuesto que, aunque no lo crean, en tercer lugar están las úlceras por presión con un 7.2%. Por supuesto que este evento adverso generó un aumento en la tasa de hospitalización arriba de los 16 días extras a lo que podría ser la causa que generó el ingreso del paciente al hospital, y todavía más, 18.2% de estos pacientes tuvieron un reingreso al hospital cuando se presentó una úlcera por presión. ¿A qué se asocian estos eventos adversos en los hospitales de gobierno del país? Bueno, se asocian principalmente a una infección nosocomial en casi el 40%, se asocian a una intervención quirúrgica y algún procedimiento quirúrgico en un 30%, algún incidente en los cuidados del paciente en un 13%, algún error en la medicación en un 8%. Entonces no es tan simple cuando uno analiza las causas que están alrededor de este tipo de problemas. Ahora, por otro lado, lo más interesante de todo es que casi el 65% de los eventos adversos que ocurren en un hospital de gobierno pueden evitarse si se siguen ciertas medidas o ciertas condiciones muy especiales. Esto no va a funcionar. La siguiente, pásame a lo mejor allá, porque esto ya está complicado. ¿Pasamos a la que sigue? Hablando de la anterior, por favor. Hablando de resultados nacionales en el país en relación al indicador de prevención de úlceras por presión, bueno, pueden ver ustedes en esta gráfica que en relación a los años y en el tiempo que se establece, existen y han existido cierto incremento, o hubo un cierto incremento en la presentación de úlceras por presión, y finalmente esto a partir del 2008, 2009, que fue la punta más alta en la gráfica, empezó nuevamente a descender alrededor de 2010. ¿Por qué? Porque se implementaba una serie de medidas que el gobierno adoptó para tratar de permear todo esto en diferentes hospitales en el país, y ha demostrado que esto puede ser un poquito menos complejo si se siguen algunas indicaciones adecuadas. La siguiente, por favor. ¿Cómo logra el gobierno de alguna manera disminuir esta prevalencia de úlceras por presión en los hospitales? Bueno, ellos hablan de capacitación que empieza en el año 2008, donde se hace una validación de la escala de Braden en la población mexicana, que esto es importante. Se hace una propuesta de instrumento de valoración de la misma escala para úlceras por presión. Posteriormente, en el 2009, se empieza la capacitación de profesionales de enfermería a nivel nacional con la elaboración de protocolos para prevención de las úlceras por presión. Y finalmente, está en este momento corriendo un estudio de prevalencia a nivel nacional con una prueba piloto que se está analizando y se está desarrollando en diferentes centros del país. La siguiente, por favor. Esto da algunos resultados interesantes preliminares, donde se observa que los pacientes que siguen o los pacientes que tienen la oportunidad de ser manejados con estos programas pueden evitar úlceras por presión, que en este caso en la prueba piloto inicial en el 2011 estamos hablando casi de un 19%, y las úlceras y los pacientes que se libran o que no se complican con úlceras por presión llegan más o menos casi al 81.2%. La siguiente. Esto también es interesante porque ha arrojado datos muy interesantes de prevalencia de acuerdo a la anatomía de cada paciente, y ustedes pueden ver ahí las dos grandes áreas de la gráfica, donde el 46% prácticamente es en la escápula y el 32% de estas lesiones se presenta en el sacro. El resto de las lesiones se pueden presentar en diferentes áreas anatómicas como los glúteos, el talón, los trocánteres, y algunos ni siquiera se logran identificar. La siguiente, por favor. ¿Cómo definimos una úlcera por presión? Bueno, una úlcera por presión es una área que está localizada de tejido desintegrado que resulta de la compresión de tejido blando entre una prominencia ósea y una superficie externa por un periodo prolongado.
Esto quiere decir que existe un punto de presión que va a afectar desde la piel hasta el hueso del paciente. La siguiente. De alguna manera, la definición un poco más técnica de esto es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes que va a generar una pérdida de la integridad cutánea producida por la presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Uno pertenece al paciente y el otro es externo a él. La siguiente, por favor. Realmente este es el problema. El problema es que la mayoría de los pacientes son adultos mayores y que llegan al hospital o que se desarrollan dentro del mismo hospital este tipo de lesiones que van a generar una serie de situaciones muy difíciles de manejar y que van a aumentar la morbilidad de estos pacientes, así como su estancia hospitalaria y las complicaciones derivadas de las mismas. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos cuando uno analiza lo que tiene que hacer en relación a un paciente que presenta una úlcera por presión? Bueno, la realidad es que se tiene que primero que desarrollar o que analizar la posibilidad de que el paciente desarrolle una úlcera por presión. Y existen factores bien determinados, bien precisos, que van a valorar o que van a dar una idea de que la posibilidad de que eso suceda es alta. Por otro lado, cuando el paciente tiene el problema, requiere una valoración general y un diagnóstico de la lesión. Para esto tiene uno que utilizar las escalas de valoración que existen. Se tiene que manejar el evento que lo desencadena, que es la presión en sí misma. Hay que entender las superficies especiales para el manejo y por supuesto que debe haber una protección local ante esa presión. La siguiente. Entonces, estamos realmente ante un problema un poquito complicado. Siguiente. Porque realmente la estimación real, siguiente, es muy diferente a la realidad. Lo que nosotros vemos en los hospitales públicos realmente es únicamente una pequeña parte del problema, puesto que el problema mayor ni siquiera tenemos la capacidad de analizarlo, de verlo y mucho menos de tratarlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prevenirlo. Y ese es el punto más importante de todo esto. La siguiente. Hay que realizar algunos datos estadísticos interesantes para entender la magnitud del problema. Primero, recordar que el 95% de las úlceras por presión se pueden prevenir, y eso es una cuestión extremadamente importante. Las úlceras por presión afectan de 1.3 a 3 millones de pacientes en los Estados Unidos. La incidencia en la población general se estima aproximadamente de 1.7% entre 55 y 70 años y de 3.3% hasta los 75 años. Ahora, lo grave de esto es que el 60% de las úlceras por presión se desarrollan en pacientes hospitalizados y el 70% van a ocurrir en pacientes adultos mayores. La siguiente. La importancia de esto, pues, estriba en que las úlceras, en que las úlceras por presión han pasado de ser consideradas un problema banal e inevitable, así se consideraban antes, a realmente un indicador de calidad debido a su gran impacto económico, tanto por el consumo de recursos humanos como materiales. Y esto quiero que quede bastante claro en el sentido de que no debemos olvidar que este es un problema que podemos prevenir. Pero además se ha convertido en un indicador que va a generar y va a reflejar la calidad de atención que tenemos con nuestros pacientes en el hospital y que va a generar también la necesidad de optimizar los recursos, puesto que de por sí son pacientes en áreas críticas que requieren mucho dinero, mucha inversión, muchos recursos. Todavía generar un problema de esta naturaleza, aumentando el costo de los insumos y de la estancia del paciente, se hace realmente un costo que muchas veces es incosteable para la mayoría de las instituciones de salud pública en este país. La siguiente, por favor. De alguna manera, ¿cuánto cuesta en promedio tratar un paciente que desarrolla una herida hospitalizado? El costo anual del cuidado de salud en los Estados Unidos reporta que se gastan más o menos 1.3 mil millones de dólares, es decir, 1.3 billones de dólares en el manejo de este tipo de pacientes. El costo promedio por úlcera en Estados Unidos se lleva más o menos 27 mil dólares y se lleva también estadios hospitalarios prolongados, tiene que ver con temas de calidad de vida, tiene que ver con infecciones en tejidos blandos, en huesos, por supuesto que también con antibióticos, y esto se convierte en un círculo vicioso extremadamente complicado. La que sigue. ¿Cuál
es el mecanismo por el que se producen estas lesiones? Bueno, hay muchas situaciones que se tienen que entender, como es la propia disminución de la movilidad del paciente, la disminución de la actividad, la disminución de su percepción sensorial por la misma edad. Eso genera presión que de alguna manera se asocia a factores extrínsecos como son un aumento en la humedad, un aumento en la fricción, un aumento en las fuerzas de cizallamiento que se generan con el paciente hospitalizado. Esto hace que los tejidos sean menos tolerantes y a otro tipo de factores que son intrínsecos al paciente, como es una nutrición mala, una edad avanzada y cambios hemodinámicos interesantes que se generan en los capilares que analizaremos un poquito más adelante, con otros factores que pueden ser un poquito hipotéticos, si se quiere así, hablando de vías intersticiales, hablando incluso de estrés, de tabaquismo, de temperatura de la piel, etcétera. Esto va a generar diferente tolerancia de los tejidos a estos factores y va a desarrollar las úlceras por presión. La siguiente, por favor. La etiopatogenia en general, entonces, de un paciente con una úlcera por presión tiene que ver con fuerzas mecánicas que son cizallamiento, presión y fricción, pero también con nutrición, estado de la piel, edad, movilidad y sensibilidad. La que sigue. La etiología en general tiene que ver, hablando de la fisiopatología del problema, una situación hemodinámica interesante que puede empezar cuando la presión sobre la piel supera los 32 milímetros de mercurio. Por supuesto que esta presión va a detener el flujo capilar. Una vez que el flujo capilar se ha detenido, el paciente va a sufrir anoxia, isquemia, trombosis capilar y colapso. Pero al mismo tiempo va a haber un incremento por este evento agudo de la permeabilidad capilar. Esto genera extravasación de líquido en el espacio extracelular, esto favorece el edema, esto favorece la muerte celular y por supuesto que se cierre el círculo completando la lesión cutánea que va a generar una úlcera por presión. La que sigue. La etiología entonces, recordando los 3 o los 6 detalles más importantes, tiene que ver con estos factores. La siguiente. Y las áreas principalmente afectadas son estas, recordando que el 60% de las úlceras por presión van a ocurrir en la región inferior del cuerpo. La siguiente. La presión es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel. Es consecuencia, por supuesto, de la gravedad. Va a provocar un aplastamiento tisular entre el plano óseo y el plano externo. Ya comentamos que una presión superior a los 32 milímetros de mercurio va a ocluir el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos. Esto va a provocar hipoxia y si no se alivia, por supuesto, que lo que va a suceder casi en tiempo breve es la necrosis tisular. La siguiente. Esto tiene que ver, por supuesto, con niveles de presión, con situaciones hemodinámicas importantes que uno tiene que recordar, como es el tener una presión alta en un punto específico con una corta duración, o bien esto puede ser igual a una presión baja, pero de una larga duración. Más de 70 milímetros de mercurio durante 2 horas va a generar un daño tisular irreversible. Por lo tanto, se supone que lo ideal sería evitar esa presión por lo menos cada 2 horas. La presión de colapso del lecho capilar en general se ha logrado medir y es alrededor de 17 milímetros de mercurio. La siguiente. La fricción, por su parte, es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimientos o arrastre. Esto tiene que ver en la manera como movemos, cómo tratamos, cómo desplazamos al paciente dentro de la cama. Esto, por supuesto, que hace que se pierda las capas externas del estrato córneo de la piel y esto va a generar un problema un poco mayor. La que sigue. ¿Qué es la cizalla o la fuerza de cizallamiento? Bueno, esto es la combinación de 2 efectos anteriormente mencionados y que son nocivos. Es decir, la fuerza de cizallamiento es la combinación de la presión y la fricción y esto muchas veces va a generar, de acuerdo a la posición que tenga el paciente en su cama, una situación específicamente de presión sobre una zona. Y entonces es interesante recordar que la presión capilar media genera entre 20 y 30 milímetros de mercurio sobre la presión de una mesa del quirófano que puede llegar a 240 milímetros de mercurio. Y la del colchón normal, donde nos acostamos todos, es una presión que va a ir entre 21 a 71 milímetros de mercurio. Entonces, analicemos, si yo tengo un paciente operándolo,
con una mesa de operaciones que tiene una presión en general de 240 milímetros de mercurio y me tardo en la cirugía 2, 3, 4 horas y no hay algo que esté protegiendo al paciente desde antes que esté en la sala de operaciones, seguramente que el paciente va a salir de la sala de operaciones con una úlcera por presión ya establecida en estadios iniciales y que de no corregirse va a generar un problema importante. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, son los pacientes que habitualmente vemos, pacientes adultos mayores, que con un montón de comorbilidades y que son sometidos a procedimientos complejos y de alguna forma esto va a generar, pues, el inicio o la etiología de una úlcera de esta naturaleza, la que sigue. Las fuerzas mecánicas generalmente van a establecerse o a desarrollarse cuando las superficies adyacentes se van a deslizar una sobre la otra. Esto, por lo general, se presenta cuando elevamos la cabecera de la cama del paciente, cuando bajamos la piecera de la cama del paciente. Todo esto genera un estiramiento del paciente mecánico, no porque lo hagamos ni siquiera conscientes de lo que está sucediendo. Y esto va a condicionar que el ángulo de los vasos sanguíneos de las estructuras que están en contacto con esa superficie cambie. Y si cambia el ángulo de los vasos sanguíneos, entonces producimos isquemia. Y si producimos isquemia, obviamente el resultado es lo que hemos platicado. La siguiente, por favor. Tiene muchísimo que ver el estado de hidratación de la piel del paciente. Tiene muchísimo que ver la humedad de los tejidos. Y entonces, por supuesto que el potencial de ulceración es 5 veces mayor en un paciente que tiene un problema de humedad, de maceramiento, que en un paciente que tiene la piel seca. Esto tenemos que tenerlo claro. El potencial de ulceración de la piel demasiado seca es 2.5 veces mayor que el potencial de ulceración de una piel sana. Por lo tanto, y eso lo vamos a hablar, al hablar del tratamiento, requerimos tener un equilibrio. Ni el paciente tiene que estar totalmente húmeda, ni tampoco totalmente seco. Hay que tener un equilibrio en la humedad de la piel y esto se obtiene a través de la hidratación, del cuidado local, para evitar que esto suceda, pero ustedes pueden ver la importancia que tienen detalles tan simples como es el mantener un estado adecuado de hidratación de la piel. La siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de la humedad, esto nos lleva a otros factores que tienen que analizar y que están relacionados con el tipo de paciente que ustedes ven hospitalizado o en las salas de terapia intensiva, como es el control de la humedad o de la incontinencia. Una piel normal puede verse sometido a problemas por incontinencia urinaria o fecal, esto genera humedad excesiva, esto puede tener también irritantes químicos. Sobre una piel vulnerable, esto genera una inflamación de la piel, que es el punto inicial donde vamos a partir para tener una lesión. La siguiente, por favor. Los efectos de la desnutrición también es extremadamente importante para estos pacientes. Reduce la tolerancia de los tejidos a las fuerzas externas, por supuesto, y hablando de una manera clara, no solamente disminuye, sino que impide una cicatrización adecuada de las heridas. La siguiente. La inmovilidad, ¿qué pasa con la inmovilidad? Bueno, son pacientes delicados, muchos pacientes parapléjicos, pacientes con yesos o con prótesis o con material de osteosíntesis que los hace tener un reposo prolongado y por supuesto que lo que acabo de comentar, que eso va en contra de lo que hacemos, de lo que hago yo como cirujano, que es procedimientos quirúrgicos de larga duración. Yo tengo que tener claro que si voy a operar un paciente, tengo que hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible, porque si no, el mismo hecho de estar en la sala de operaciones, estoy generando ya un problema serio para el paciente. El que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo abordaríamos a un paciente que tiene una úlcera por presión? Bueno, obviamente tenemos que evaluar al paciente de manera individual y tenemos que tener una historia y un examen físico adecuado. Tenemos que evaluar también cuál es la situación de aumento de presión en todos los puntos corporales que pueden ser de riesgo. Tenemos que ver cómo está la nutrición, tenemos que ver el manejo del dolor del paciente, tenemos que tratar el control de la humedad y la incontinencia. Esto obviamente nos lleva a un entorno psicosocial. Habitualmente, cuando tenemos un paciente internado en terapia intensiva o en piso, es difícil la relación con los familiares, es difícil hablar con la familia, es difícil que el familiar entienda o que el familiar realmente ponga de su parte en el sentido de ayudar al paciente. Más bien, siempre estamos tratando en una relación que no es tan fácil de llevar a cabo, puesto que los familiares siempre están, la mayoría de las veces, con todo el personal sanitario, entiéndase médicos, enfermería, trabajo social, etcétera, a la defensiva.
no es tan fácil mantener una buena relación médico-paciente o una relación del personal de salud con el paciente, sobre todo en un hospital de gobierno. La evaluación de la úlcera, por otro lado, va a generar un grado de destrucción tisular importante. No sabemos qué grado de cicatrización pueda tener y por supuesto que esto únicamente tenemos que evaluarlo a través de un sistema que es la preparación del lecho de la herida para tomar una decisión adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, por supuesto que es importantísimo describir las heridas. Ya una vez que la tenemos, ya no hay mucho más que hacer, más que tratarla y tratar de solucionar el problema. Tenemos que buscar cuál es la etiología, eso se hace a través de la clasificación. Tenemos que ver la localización, las dimensiones, los tejidos perilesionales, bordes, etcétera, etcétera, y clasificar la herida. La que sigue, por favor. El hecho de la herida, no regresamos, ahí. El hecho de la herida tiene que ver de una manera importantísima, porque si ustedes pueden ver, las heridas van a ir pasando por diferentes etapas, desde que se hacen hasta que acaban complicándose más o hasta que logran cicatrizar. La siguiente. Y entonces todo esto son situaciones muy propias que tenemos que analizar en relación a la propia característica de la herida. La que sigue. La siguiente. Todo esto es importante saber que existen características generales de las heridas y tiene que ver uno con la localización, con la etiología, con el grado, con la forma, con el tamaño, con el fondo, con la fase, con el borde, con la piel perilesional y con el exudado. Y todo esto no es más que una evaluación clínica del paciente. Todo esto no es más que ver la herida que tiene el paciente y tratar de analizar todas estas cuestiones clínicas que tienen que ver con la herida y que de alguna manera van a influir en las decisiones que se van a tomar para tratar al paciente. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo que contribuyen a la producción de estas heridas tienen que ver con lesiones cutáneas como el edema, ya lo dijimos, la sequedad de la piel, la falta de elasticidad, trastornos vasculares periféricos, entiéndase patología arterial, patología venosa, trastornos cardiopulmonares y por supuesto que las deficiencias de tipo nutricional. La siguiente. Trastornos inmunológicos que son importantísimos como es el cáncer o patología autoinmune, alteraciones de la conciencia, el paciente que está en estupor, confuso, en coma, demencia, intubado, etcétera. El paciente no se mueve y no se da cuenta de lo que le pasa. Y él no se da cuenta de lo que está sucediendo al momento de estar con toda esa situación de carga clínica o paraclínica y finalmente eso puede generar problemas. Deficiencias motoras, pacientes paréticos, paralíticos y por supuesto que la pérdida de la capacidad de sentir específicamente el dolor. La que sigue. Esos son los pacientes que habitualmente vemos. Vean ustedes, ancianos, pieles especiales, difíciles, deshidratadas, desnutridos, etcétera. La siguiente. Vean las imágenes que tenemos todos los días de los pacientes que revisamos hospitalizados. Vean cómo la piel cambia, la resequedad, las lesiones son, por más pequeñas que sean, deben ser importantemente evaluadas. La siguiente. La inmovilidad es una cuestión fundamental. Vean ustedes pacientes que se alimentan por sondas, que no se mueven, prácticamente contracturas, sondas para control de la uresis, sondas para alimentación. El cambio de posición es importante. La siguiente. Vean ustedes pacientes ambulatorios que tienen que tener tratamiento ambulatorio. Vean ustedes cómo finalmente es el mismo efecto que se produce en el hospital o en la casa si no se tienen las mismas precauciones. La siguiente. La incontinencia genera este tipo de cuestiones que ustedes conocen perfectamente bien, sobre todo el manejo que se da desde el punto de vista de enfermería en las unidades de hospitalización o de terapia intensiva. La siguiente. Y bueno, las lesiones obviamente que se van a presentar si uno descuida este tipo de detalles. La siguiente. El estado nutricional es importantísimo, pacientes caquéticos, pacientes con una mala nutrición, que finalmente al desarrollar una lesión dérmica o cutánea va a ser mucho más difícil el manejo de estos pacientes y por supuesto que la cicatrización es la siguiente. Vean ustedes qué tipo de pacientes, totalmente demasiados, pacientes con muy poca calidad de piel, con poca grasa, con posiciones prácticamente ya de manera continua. Esto es difícil y es muy complicado muchas veces manejarlo, puesto que el paciente no va a ayudarnos mucho. La que sigue. Vean ustedes las lesiones que se van generando en las zonas de presión, que ya hablamos cuáles son las más importantes. La que sigue. Y bueno, pues vean ustedes que no necesariamente se van a presentar en pacientes desnutridos. A veces este tipo de pacientes con obesidad mórbida que tienen otro tipo de complicaciones también van a desarrollar úlceras por presión y también va a ser difícil el manejo de ellos, sobre todo por la complejidad que existe para la movilización en el propio hospital, en la cama. La que sigue.
La localización habitualmente van a darse en las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o máximo relieve óseo. Las áreas de mayor riesgo, por supuesto que son la región sacra, los talones, las tuberosidades isquiáticas, y esto va a afectar al 9% de los pacientes ingresados en un hospital y al 23% de los ingresados en instituciones geriátricas. La que sigue. Las localizaciones las tienen ustedes ahí de acuerdo a un estudio que se hizo de prevalencia y la tendencia de prevención de úlceras por presión en España dice que obviamente las más frecuentes son en la zona sacra, posteriormente el talón. El talón para nosotros es una cuestión realmente grave porque no nada más es la úlcera, sino es el manejo de la perfusión, pacientes arteriales, pacientes con complicaciones metabólicas, pacientes diabéticos. Es extremadamente complicado tratar úlceras o lesiones en el talón, puesto que va a requerir un proceso interesante, complicado, que a veces logramos, a veces no, y siempre la posibilidad de la pérdida de la extremidad es alta. Y vean, bueno, las otras localizaciones, de acuerdo a este reporte español, que ha generado, pues, el entender cómo debemos proteger y prevenir estas lesiones en los pacientes. La que sigue. Las zonas de riesgo, según la posición que tomemos con el paciente cuando está encamado, tiene que ver con el coxis, con las escápulas, con los codos, con la zona poplitea, las pabellones auriculares, los acrómiones, los trocánteres, los cóndilos, los maleolos y finalmente la región occipital, el omóplato, el sacro y el calcáneo. Exacto, la que sigue por favor, básicamente son las zonas de riesgo que tienen este tipo de pacientes. La siguiente. Los grupos de riesgo, por supuesto que van a ser pacientes que están encamados, principalmente aquellos que tienen un problema agudo y que tienen estancias prolongadas en hospitalización o en la terapia intensiva, y pacientes que están hospitalizados en las áreas de medicina interna y geriatría, donde realmente las patologías son tan crónicas que finalmente no tenemos mucha opción de manejo. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo permanente tienen que ver con la edad, la limitación de la movilidad física, las variables patológicas que son la fisiopatología que se deriva del mismo tratamiento, del desarrollo y del entorno mismo, y todo esto se reporta desde hace muchos años ya en las guías de manejo de las úlceras por presión en Europa, donde se empezaron a establecer los parámetros que debíamos tener para manejar esto. Y vean, por ejemplo, un paciente que está en terapia intensiva, cirugía neurológica, por supuesto, pero pues nadie le voltea la cabecita para ver qué pasa, y cuando le dan vuelta la cabeza, vean lo que podemos encontrar ahí. La que sigue. Los factores que van a predecir una úlcera por presión. Y esto es bien interesante porque de acuerdo a este estudio que se publicó desde 1994, existen ya factores que todo mundo debemos conocer para saber qué paciente tiene riesgo de desarrollar una úlcera por presión. Y es obviamente un paciente que puede tener una disminución de estatus mental, tal cual lo reportó el estudio, malnutrición, movilidad reducida, incontinencia fecal, más movilidad reducida. Esto, vean hasta dónde llega la posibilidad de que esto se presente. Dos factores juntos, estamos hablando de casi el 40% de posibilidades de desarrollar una lesión de este tipo. La que sigue, por favor. Entonces, obviamente que el grupo de riesgo, el grupo de impacto más grave son los ancianos. Son el grupo de edad más afectado, y estas obviamente van hasta el 70% y tienen que ver con la edad, que son por lo general arriba de los 70 años. La siguiente, por favor. Entonces, por supuesto que esto ha generado la necesidad de ponerle orden y se ha utilizado la escala de Braden, que es la más conocida por todos ustedes, que saben ustedes cómo calcular estas variables dando un puntaje importante que tiene que ver con todos esos detalles en relación a lo que ya platicamos. La siguiente. Y de ahí va a generarse una valoración que puede llevarnos a entender y a ubicar al paciente en alguno de estos puntos que nos va a llevar a buscar, en la medida de lo que sea posible, el tratamiento más adecuado. La que sigue. Estas son las diferentes imágenes que corresponden a las categorías de una úlcera por presión. Entonces vean ustedes, tenemos las categorías que va de la 1 a la 4, y existen dos grupos complejos que no pueden ser clasificables en el momento porque todavía no podemos saber qué tan profunda es la lesión o qué sospecha podemos tener de qué tan grave es la lesión, porque todavía no tenemos una manifestación clínica. La que sigue. Todavía, y falta una más. Bueno, la categoría 1 es un eritema cutáneo que no palidece a la digitopresión en la piel que esté intacta. En pacientes de piel oscura, uno debe tratar de observar el edema o la induración o la decoloración del color local de la piel del paciente. La siguiente.
Vean ustedes, un tipo 1, la categoría 2, la siguiente, es una pérdida, nos regresamos una por favor, es una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, a la dermis o a ambas. Puede tener una lesión superficial que tiene aspecto de una abrasión, de una frictena o de un pequeño cráter bastante superficial. La siguiente. La categoría 3 es una pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo y que puede extenderse hacia abajo, pero no pasa a la fascia. La siguiente. Y la categoría 4 es una pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén, como son tendones, cápsulas articulares, etc. Y también dentro de esta clasificación, igual que en la 3, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos dentro de la misma lesión. La que sigue. Esto en general, esquemáticamente, es lo que acabamos de ver. Y ustedes pueden ver ahí en diferentes colores los diferentes tejidos y cómo la úlcera, de acuerdo a la categoría, va afectando la lesión hasta prácticamente llegar a la zona ósea, que es la más importante. La siguiente. La evaluación clínica del paciente tendría que verse así. Y bueno, créanme que todos esos pacientes los vemos a veces y pensamos, bueno, es una lesión, un traumatismo isquémico, pero muchos de ellos ni siquiera tuvieron ningún antecedente de ese tipo y llegan al hospital o se ven en el hospital con este tipo de lesiones. La siguiente. ¿Qué es importante recordar cuando vamos a tratar una úlcera de este tipo? Y también qué es importante saber en relación a cómo hemos evolucionado, por lo menos en este país, desde hace muchos años. Bueno, tenemos que recordar que el manejo de las heridas ha sufrido una evolución interesante desde la década de los 60, donde a partir en la década de los 60 tratábamos las heridas pues con alguna pomadita que nos daba alguien, con algún ungüento, con alguna gasa. Por supuesto que las gasas siempre han acompañado a la curación desde toda la vida y cuando uno va a hacer una curación y no hay gasas, pues nos sentimos raros. Curiosamente hoy día a veces ni siquiera tenemos que usar una gasa para hacer una curación si nos apegamos a algunos métodos un poco más modernos. Conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que el cuidado tradicional de las heridas iba modificándose para llegar a aquello que conocemos como manejo de la herida en un ambiente húmedo. Desde el año de 1993 existen artículos que demostraron que una curación en un medio húmedo equilibrado nos va a dar mejor resultado que una curación en un medio totalmente seco o desecado. Y bueno, finalmente hoy día se está trabajando y esto sigue evolucionando en lo que en lo que es la regeneración activa de los tejidos. La siguiente, por favor. Vean ustedes cómo con el paso del tiempo y cómo ha avanzado la evolución de esto, hemos entendido que tenemos que controlar el entorno de las heridas. Y para eso ha surgido y surgió tecnología que hoy día tal vez ya no sea tan útil como son los hidrocoloides, algunos hidropolímeros, las espumas, algunos alginatos. Conforme sigue pasando el tiempo, llegamos a la década de los 90, donde empezamos a observar el uso de algunas sustancias como la colágena, los geles, los apósitos que tienen carbón, que tienen plata y que de alguna manera van a funcionar ya con una interacción con el medio ambiente de la herida. Al mismo tiempo aparecen situaciones como el hidrodesmidamiento, la terapia de presión negativa tradicional y portable y finalmente lo que hoy día estamos viendo que está moviendo al mundo de las heridas es el manejo de aquello que interactúa con las propias células de la herida, como son las matrices extracelulares, los apósitos biosintéticos, los factores de crecimiento, los moduladores de proteasas, la angiogénesis, células cultivadas. Pero, díganme sinceramente, en este país, ¿cuántas de los hospitales que tenemos, en la Ciudad de México incluso, o fuera de aquí, tienen acceso a todo esto? Realmente, todavía seguimos estando de aquí para atrás en la mayoría de los hospitales de este país. Y esto es complicado, porque mientras no evolucionemos las situaciones, sea por recursos, sea por conocimientos, las cosas van a seguir igual. Y vamos a seguir teniendo esos números tan altos y tan complicados de lesiones por presión. La que sigue, por favor. La cicatrización es un proceso interesante, es un proceso complejo, que tiene que ver con entender la hemostasia de la herida, el proceso inflamatorio, la reparación, donde va a haber migración celular, proliferación, epitelización, etcétera, y finalmente la remodelación o maduración de una herida, la que sigue.
Esto tiene que ver con tiempos ya perfectamente establecidos y con estos esquemas y diagramas que todos conocemos, que tienen que ver desde el momento en que hay la herida y se forma un coágulo hasta el momento en que la cicatriz se va a remodelar. Y todo esto tiene tiempos muy precisos para saber en días o en meses lo que puede tardar una herida en las mejores condiciones para repararse. La que sigue. Esto por supuesto que nos lleva a entender entonces que todas las heridas van a tener situaciones muy específicas como son barreras locales, siendo esto el tejido necrótico que no es viable, un proceso de infección o inflamación que siempre está en la herida, la presencia de exudado, edema y un desequilibrio en la humedad de la misma herida y por supuesto que los bordes epiteliales que en algún momento son los que buscamos que cierren para que la herida cicatrice. La siguiente. Esto se llama preparación del lecho de la herida. ¿Pero qué es la preparación del lecho de la herida? Esto es simplemente un sistema que tiene la finalidad de acelerar el proceso endógeno de cicatrización o facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas. La que sigue, por favor. Esto se basa en un concepto dinámico que se puede aplicar a cualquier tipo de heridas y tiene que ver con el entender que tenemos tejido que no es viable en una herida, que tenemos tejido que puede estar infectado o inflamado, que tenemos una herida que puede tener un desequilibrio en la humedad y que tenemos una herida donde los bordes no migran, no se mueven, no epiteliza. Entonces, el tratamiento de las heridas tiene que ver con el abordaje de estos puntos, que es a través de lo cual podemos evolucionar la herida para lograr que esto cicatrice. La que sigue, por favor. Entonces, los principios de preparación del lecho de una herida son estos principalmente. Tejido no viable o deficiente que tiene que ver muchas veces con una matriz celular defectuosa, que tiene que someterse a un desviamiento y que eso nos va a permitir restaurar la base de la herida y las proteínas de la matriz extracelular. Hablando de infección e inflamación, tenemos que recordar que puede haber altos conteos bacterianos o inflamación prolongada. El uso de antimicrobianos o no, veremos los niveles de evidencia que tiene esto más adelante, el balance bacteriano y control de la inflamación. El desequilibrio en la humedad que tiene que ver con una herida seca o totalmente macerada. Apósitos que nos generen compresión y absorción al mismo tiempo en la herida y obviamente esto va a generar que se restaure un balance en la humedad para evitar que la herida se macere. Y finalmente, el avance del borde de la herida. Esto generalmente va a tener o va a ir tendiente a estimular esas células del borde de la herida que no migran y por supuesto que para esto existen agentes biológicos o terapias adjuntas. Lo que finalmente buscamos es estimular la migración celular, la que sigue. Para eso tenemos toda esta tecnología. Y ustedes se dan cuenta que son muchísimas cosas. Realmente, si ustedes lo pudieran ver desde otro punto de vista, las reuniones a nivel mundial y a nivel nacional de heridas son las reuniones que más cosas tienen, que más grandes son, que más asistentes tienen. Una reunión estándar, cuando quieren saber algo de heridas, va a generar una concentración de 4 o 5 mil personas, que no es tan fácil verlas buscando un solo tema. ¿Por qué? Porque precisamente todo es así de complejo. Tenemos la suerte en algunas instituciones del gobierno de contar con esto o con casi todo esto, pero esto no es la generalidad. Y el asunto es, ¿qué hacer con todo esto? Hace algunos años, y tiene ya algunos años que no lo hago porque a veces el tiempo y a veces otro tipo de situaciones lo hacen, pero hace algunos años cuando llegaban mis residentes al hospital, yo los llevaba a la clínica de heridas y los ponía a los 3 residentes de primer año y los sentaba en el escritorio y les sacaba un montón de cosas de estas y ponía un paciente en la mesa de exploración, un pie diabético, una úlcera venosa, una úlcera por presión, una úlcera neuropática, la que quieran. Y entonces yo veía a mis 3 residentes que estaban llegando a la clínica de heridas para empezar su residencia en cirugía vascular. Y entonces yo les decía, aquí está el paciente y aquí tienes todo esto. Confiando obviamente en 2 cosas. Por ciertas circunstancias, la residencia en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, siempre ha sido hecha a través de médicos que ya son cirujanos generales, que ya vienen de un programa de cirugía general completo, con un entrenamiento completo, con un certificado del Consejo de la Especialidad acreditado. Entonces, yo no estoy hablando con cualquier persona, estoy hablando con cirujanos generales formados. Bueno, mis 3 residentes sentaditos, el paciente a un lado,
y todo esto enfrente. Y yo le preguntaba a cada uno, ¿qué harías tú o qué usarías para tratar este paciente de todo lo que tienes aquí? Los tres me decían cosas distintas. Eso me dio la pauta para entender primero que la obligación nuestra era decirles que para empezar el cirujano vascular ve el 70% de las heridas que hay en toda la patología. Y por otro lado, también me dio la pauta para saber que el resultado de tener tecnología no va a ser que las heridas cicatricen mejor o peor. Es simplemente el saber elegir lo que se tiene que utilizar para el manejo adecuado de las heridas. La siguiente, por favor. Obviamente eso tiene un sistema, tiene una razón. Y entonces hemos aprendido con el paso del tiempo y con la ayuda de la tecnología, la siguiente, que existen formas de tratar las heridas que pueden ser a través del uso en esa parte de desbridamiento, de limpieza inicial de las heridas, algunos tipos de enzimas que son adecuadas. La siguiente, a veces hemos aprendido a utilizar algún tipo de hidrogeles que se pueden colocar en las heridas que nos van a permitir o van a favorecer la limpieza de esa herida. La siguiente, por favor. Algún tipo de apósitos especiales que nos van a ayudar, y hoy día contamos con esta posibilidad de tener tecnología que nos ayuda a limpiar esa herida sin tener que ser tan agresivos como lo somos con el bisturí. Finalmente, como cirujano, a mí me encanta operar, y el bisturí pues siempre lo tienes a un lado, pero a veces tienes que saber que eso tiene límites y que el uso del bisturí debe ser un poco más moderado cuando se trata de heridas crónicas que tienes problema para cicatrizar. Entonces la tecnología nos permite tener ese tipo de cosas que nos ayudan a desbridar las heridas sin ser tan agresivos con lo que habitualmente hacemos. La siguiente, por favor. Algunos otros lugares aquí en México les gusta utilizar, por ejemplo, estas larvas, que es una técnica interesante, se llama terapia biológica de Maggot, y las larvas también nos pueden ayudar a limpiar una herida. No es muy agradable, no es muy cómodo verlo, pero finalmente funciona. La que sigue, y a veces todavía sigue siendo la piedra angular del manejo nuestro como cirujanos, el bisturí, cuando está indicado sin ningún problema. La que sigue, por favor. Obviamente también tenemos que ver la I, y esa I se refiere a infección o inflamación, se refiere a la carga bacteriana. Tenemos que recordar los conceptos básicos de lo que es una herida contaminada, una herida colonizada, una herida críticamente colonizada y finalmente una herida infectada. Y el uso o manejo de pacientes de este tipo, de antibióticos y de todas estas condiciones, tiene que ver con el entendimiento de todo esto y saber en qué momento es importante tratar a este tipo de pacientes con antibióticos. La que sigue. La humedad es una cosa extremadamente importante y tiene que ver con un exceso de ella que va a producir una maceración del margen de la herida, o bien, cuando no hay humedad, la herida está totalmente desecada y esto va a dificultar la migración celular. Y para esto existe un montón de cosas que de manera directa pueden controlar la infección desde el punto de vista sistémico, el edema, el exudado, etcétera, y de manera indirecta también a través de algunos apósitos que van a generar esa absorción que requerimos. La que sigue. Y finalmente, el análisis de estas 4 fases termina con avance del borde o la epitelización de la herida. Y la epitelización de la herida es el mejor parámetro para evaluar la evolución. Y esto se da porque muchas veces las células no responden a las señales normales de cicatrización, y a veces también hiperproliferan en los márgenes de la herida sin migrar y por supuesto sin obtener un adecuado cierre de la herida, y esto nos deja pues el resultado de que la epidermis no migra a través de la herida. La que sigue. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que recordar muchas cosas. Y todos nos encanta tener en el lugar de curaciones un montón de agentes tópicos, pero vean ustedes lo que puede ser. Todos estos agentes tópicos para limpieza de heridas que para nosotros sean habituales, como es el hipoclorito de sodio, resulta que el hipoclorito de sodio irrita la piel porque tiene un pH alto. El agua oxigenada es facela, daña el tejido de granulación. La clorhexidina actúa contra algunos bichos, pero no actúa en el tejido que está muerto, que está lesionado, que está dañado. El ácido acético trabaja con un pH bajo y nos ayuda un poco contra la pseudomonas, casi no lo usamos. Y el isodine tiene un gran aspecto de actividad antibacteriana, pero también mata el tejido bueno. Entonces, no es tan simple decidir qué vamos a usar en la herida. La que sigue.
tenemos la posibilidad hoy día de utilizar algunas de estas cosas, como les comenté, para ayudarnos a desbridar esa herida desde el punto de vista mecánico. Y existen sistemas que utilizan un gas comprimido, que utilizan una terapia de aspersión apoyados con ultrasonido, que pueden utilizar jets de partículas de agua, o bien estos sistemas de hidrodesbridamiento que nos van a permitir limpiar la herida de manera milimétrica sin dañar la mayoría de las células que posiblemente sean potencialmente recuperables. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí están algunas imágenes en el hospital donde trabajamos y vean ustedes a los residentes haciendo el trabajo que habitualmente se debe hacer. Curiosamente, este tipo de pacientes los vemos con mucha frecuencia. Vean ustedes este paciente con los apósitos abajo. Eso quiere decir que el paciente se le hizo un bypass primero, se hizo una revascularización de esa herida y están tratando de limpiar la herida que se generó por presión con los sistemas con los que contamos en el hospital. La que sigue, por favor. Una secuencia clínica interesante. Vean ustedes una herida complicada, difícil, que se hizo en dos extremos. Bueno, el uso de presión negativa, el uso de sistemas de limpieza de la herida, y esto poco a poco nos va generando la manera de ir tratando las heridas. La siguiente. Otro paciente, vean ustedes esa secuencia, vean lo interesante que es, heridas totalmente con infección, con tejido muerto, con un montón de fibrina, con los bordes sucios. Usamos los sistemas y vean la diferencia sin tener que ser tan agresivos con el paciente que de por sí está críticamente enfermo. Vean ustedes cómo va evolucionando. En cuestión de minutos podemos tener una herida limpia de esta manera, no sin utilizar métodos un poquito más agresivos, un poquito más dolorosos. Esto duele, por supuesto, pero se tiene que aprender la manera de utilizar. Pero lo interesante es que este tipo de procedimientos lo podemos hacer muchas veces en la cama del paciente y generamos una limpieza adecuada de la herida sin que esto genere un mayor problema. La que sigue. El gran problema de la infección y la inflamación de las heridas se llama biomembrana, se llama biofilm, y es algo que todavía es una controversia importante en todo el mundo. Y todo el mundo está peleando ahorita por saber qué es o quién es el que va a descubrir o el que va a inventar o el que va a generar lo mejor que pueda ser útil para tratar la biomembrana. La biomembrana es una complicación de una herida crónica que es la acumulación de bacterias diferentes sobre una matriz de un polímero externo y que va a generar que los organismos diferentes se vayan metiendo, se vayan organizando dentro de esa misma herida, y entonces esto hace que muchos organismos distintos se junten, se mezclen y se queden encima de la herida, y eso no se quita tan fácil. Bueno, la necesidad de desbridar este tipo de heridas nos ha llevado a leer un poquito de esto, analizar cuáles son las opciones y ver que existen algunas sustancias o algunos mecanismos que nos permiten generar una limpieza de esto. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante para nosotros cuando tenemos un paciente en la terapia intensiva, en hospitalización, que se mueve poco, que no va a cooperar para manejo de una herida o para una curación, bueno, ha sido el uso de la presión negativa. Es otro aspecto interesante, que es, después de que limpiamos, que controlamos, que desbridamos, la presión negativa nos ha venido a modificar muchísimo el manejo de este tipo de pacientes. La presión negativa para nosotros es una piedra angular que compartimos con la mayoría de los servicios del hospital. Esto lo usa el cirujano plástico, el cirujano cardiotorácico, el cirujano pediatra, el ortopedista, nosotros, y quien nos dice que necesita el uso de este tipo de tecnología, lo compartimos. Porque es una manera de controlar la herida, de evaluar muy bien la herida, y en este tipo de pacientes, como el que hablamos hoy, la que sigue, por favor, vean ustedes cómo logramos que este problema tan serio, vamos al quirófano, hacemos una limpieza, usamos la terapia de presión negativa y vean ustedes cómo con el paso del tiempo vamos logrando que estas grandes úlceras por presión vayan disminuyendo, vayan secando, tenemos tiempos establecidos para hacer este tipo de cosas y bueno, y curiosamente estamos empezando a usar ahora en breve este nuevo sistema, que es un sistema que se llama ULTA y que nos va a permitir instilar algún tipo de sustancias o de antibióticos locales en las heridas manejados con la presión negativa para tratar de ser un poco más rápidos y un poco más eficientes en el manejo de este tipo de pacientes. La que sigue. Después de eso tenemos que cubrir las heridas. Ya las desbridamos, ya las limpiamos, ya vimos que existe un montón de tecnología. Y entonces recurrimos a algo que es interesante, que es el saber ¿qué son los apósitos? ¿Qué son los parches? O lo que ustedes quieran llamarlo, no importa. La realidad es que un apósito ideal como tal no existe. Si existiera, tendría que ser un apósito que promoviera un medio húmedo,
pero que no me desequilibrara la humedad de la herida. Que promoviera la granulación, que eso sería maravilloso, pero tampoco lo hay. Que quitara el dolor y la molestia al paciente. Que fuera fácil de usar y cambiar. Que fuera hipoalergénico. Que promoviera la limpieza propia de la herida por los propios mecanismos enzimáticos de las heridas. Y que me redujera o me tratara la infección. El día que esto exista, ese día es un apósito ideal. Pero hoy por hoy, los apósitos ideales no existen. Uno tiene que aprender a combinar los diferentes apósitos, la diferente tecnología que existe e irla manejando en momentos específicos de la herida. La que sigue, por favor. Entonces, hay apósitos que nos van a manejar, por ejemplo, la humedad. Algunos no van a tener efectos en la humedad, otros van a tener un efecto bajo, otros van a tener un efecto moderado. Pero todo ese tipo de apósitos que ustedes ven ahí van a tener una indicación precisa cuando uno los selecciona para tratar al paciente. La que sigue. Existen algunos hidrocelulares y alginatos que van a tener ciertas características técnicas, ciertas características tecnológicas, que muchos de ellos son de origen natural y que de alguna manera lo que estamos buscando es que mantengan la humedad, mantengan la temperatura, que no maceren, que favorezcan el intercambio de gases en la herida y que alivie sobre todo la presión del lecho de la herida. Pero existen apósitos hoy con tanta ventaja que pueden ser utilizados cada 5 o 7 días. Entonces eso eficienta la curación, hace que el paciente no lo lastimemos diario, hace que el paciente lo podamos curar y podemos verlo hasta la siguiente curación. Le damos tiempo, ahorramos dinero y hacemos más rápido el procedimiento. La que sigue. Vean ustedes, todo esto, diferentes tipos de apósitos que tienen diferentes indicaciones, diferentes componentes y que van a permitir que se maneje la herida en esa etapa de una manera un poco más adecuada. La que sigue, por favor. Cuando tratamos de buscar piel, vean ustedes, cosas tan simples como estas tenemos. Obviamente, si yo le pongo Italdermol, o le pongo Recoverón, o le pongo Sufrexal a una herida infectada que esté escurriendo, pues no va a servir, porque no es para eso. Uno tiene que entender cuál es la mejor indicación de este tipo de cosas que son tan simples, pero hay que aprender a usarlas. Hay que aprender en qué momento vamos a utilizarlas. La que sigue. A veces algunas cosas más complicadas, como es esto, por ejemplo, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que tiene un montón de efectos teóricos, aprobado por la FDA desde el 97 para tratamiento de lesiones en pie diabético, y sin embargo, el resultado no ha sido tan interesante como nosotros hubiéramos esperado. Cuando esto llegó al mercado, yo pensé que ya habíamos aprendido ahora sí a curar el pie diabético, o el pie del paciente diabético, o las lesiones isquémicas en el diabético, publicado en el Journal Vascular Surgery desde el 95, y cuando lo empezamos a usar, nos dimos cuenta que no era así, que tenía muchos efectos, pero que los factores de comorbilidad de cada paciente muchas veces no son los mismos. Pero lo más interesante es que ese tubito en aquella época nos costaba 4,000 pesos. Entonces, pues tampoco. Es una cuestión que prácticamente se salió de las manos. La que sigue. Entonces empezamos a buscar otras opciones. Y aprendimos a ver que la ketanserina era útil bajo ciertas condiciones, bajo ciertos protocolos, y empezamos a usarlo como sustitutos. Y finalmente, el hialuronato de zinc, que tiene también algunos efectos específicos, reportado desde el año 2009 en la revista Health Technology and Assessment, donde se dice cómo es la valoración, cómo es el resultado del uso de estas sustancias para epitelizar una herida. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos también otras cosas de tecnología reciente que nos ha permitido modificar un poco esto. La experiencia nuestra con este tipo de sustancias, como es el Casiplic, que es una sustancia derivada de nanotecnología, es un nanobiopolímero, soluble en agua, es biodegradable, imita algunas sustancias normales del proceso de coagulación en la propia herida o de cicatrización, como son los heparansulfatos, y curiosamente empezamos a ver esto con heridas que nos hacían complicadísimas. Por ahí todavía les puedo decir que una de las primeras pacientes que empezamos a tratar con esto, porque ya había sido tratada con todo, no ha cerrado. A veces mejora, a veces empeora. Pero así es la situación. Entonces, uno tiene que elegir lo que es realmente adecuado para este tipo de pacientes. La que sigue. Hablando de esta sustancia, tiene algunas características especiales que uno tiene que conocer para poder aplicarla. Como es limpiar la herida, remover la fibrina y el exudado y quitar el tejido necrótico. Eso ya lo vimos, ya sabemos cómo lo hacemos y qué tenemos disponible para hacerlo. Posteriormente,
vemos que el vaciar el contenido del frasco sobre una gasa, la impregnamos, la dejamos sobre la herida y después de algunos minutos la retiramos y dejamos alguna cubierta que no sea adherente. El mecanismo de aplicación es fácil, aparentemente. El mecanismo de acción no es tan simple como aparentemente sucede con la aplicación. La que sigue, por favor. Los reportes que hay en el mundo de este tipo de procedimientos con estas sustancias dicen perfectamente claro lo que podemos esperar del uso de esta tecnología. En este caso, ellos lo consideran como un apósito bioactivo. Y eso es una cuestión interesante porque estamos hablando de esa interacción a nivel celular en la herida, la que sigue. Y bueno, el resultado del uso de este tipo de sustancias es, por ejemplo, que no tuvieron eventos adversos reportados con la aplicación de esta sustancia. El porcentaje de cicatrización en lo que se reporta de esta sustancia a la semana 4 con Trelvasal fue de 35%. El porcentaje de cicatrización a la semana 8 fue de 53%. Se pudo seguir a 9 pacientes casi por 2 años, que es muy bueno. Y no hubo una reapertura en este tiempo de las úlceras que fueron tratadas con esta matriz de regeneración. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, pues finalmente, si no podemos hacer nada con todo lo que tenemos, pues alguien lo tiene que resolver. Y tenemos que hablarle al cirujano que sabe de esto. Y este es el cirujano plástico, el cirujano reconstructivo, que a veces tiene que hacer este tipo de colgajos musculares vascularizados para tratar de sellar esos grandes defectos que se tienen y tratar de mejorar por lo menos un poco la calidad de vida. Aquí les muestro 2 ejemplos. Un colgajo que se utiliza para corregir una úlcera por presión a nivel sacro y uno que se utiliza para corregir una úlcera por presión a nivel trocantérico. Finalmente, la cirugía sigue siendo parte de todo esto. La cirugía sigue siendo una parte ya no tan importante, puesto que el 80 o 90% de los pacientes bien tratados con estas condiciones van a tener una buena respuesta y se puede generar la posibilidad de cicatrizarlos. La que sigue. ¿Hacia dónde vamos con el manejo de las heridas? Bueno, realmente esto no para y son muchas cosas complicadas, pero investigación génica, nanotecnología, células pluripotenciales para diferenciarlas en células esenciales como son los fibroblastos, las células endoteliales y los queratinocitos. Y para muestra, por supuesto, que basta un botón. Esta es la última revisión de este tipo de cosas donde se está tratando de probar la eficacia del uso de una suspensión con macrófagos contra el estándar normal de curación de la herida. La siguiente, por favor. Como conclusión, ¿qué podríamos decir de todo esto? Bueno, el manejo de los pacientes con heridas crónicas o agudas complicadas debe ser eficiente, debe ser estandarizado y basado en evidencias. El manejo de pacientes con heridas crónicas o heridas agudas complicadas debe ser protocolizado. Debe existir un equipo interdisciplinario que maneje las heridas crónicas o agudas complicadas dentro del centro de trabajo. Esto no lo hace alguien solito. Nosotros tenemos que pedirle ayuda a muchas personas para que vean este tipo de pacientes muchas veces. Debe existir un servicio en donde se entrene y se capacite al personal dedicado al cuidado de la salud en el manejo correcto de las heridas. La siguiente. Y entonces, hablamos un poquito de los niveles de evidencia. Este artículo es interesante porque aquí se establecía la necesidad de ver qué servía y qué no servía y tratar de buscar los niveles de evidencia de esto. Y la realidad es que es un artículo de hace un par de años que está generando una reescritura, es una reimpresión de lo mismo con nuevos datos donde dice que el manejo de antibióticos locales y sistémicos tiene un nivel de evidencia 2B. Tiene el cuidado avanzado de heridas como tal, todo el proceso que les pregunté o que les comenté, tiene un nivel de evidencia 2B. Y la presión negativa tiene un nivel de evidencia 2B. Generalmente no es algo que vaya a influir. Hay gente que dice que va a dar lo mismo, le hagas lo que le hagas al paciente, la herida va a seguir igual. Hay otros que pensamos, como yo, que si tú tratas al paciente con una herida, la solución debe ser buena, debe ser rápida y debe ser más eficiente. La realidad es que todo esto es un proceso de investigación que está generando una serie de estudios, reportes y se están evaluando los resultados de todo esto. Pero bueno, al margen de todo esto, la última, la realidad es que lo que estamos buscando es que las heridas cierren, como sea, pero que cierren. Y uno tiene hoy día suficientes armas, suficiente armamentario para poder tratar estas heridas que se presentan en las unidades de terapia intensiva y medicina crítica, en los servicios de medicina interna,
en los servicios de geriatría o bien en los servicios en general del hospital, donde únicamente las cosas se pueden prevenir si vemos al paciente, si le damos la vuelta de vez en cuando, si lo revisamos de vez en cuando. Pero la realidad de todo esto, y para concluir, la que sigue, es que esto no fue penal. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues más que interesante la ponencia del doctor en relación a las úlceras, y creo que si retomamos la plática, en el principio estaba la solución, es la prevención. Sí, desafortunadamente en los servicios de terapia intensiva, esta es una condición la cual, como ya dijo bien el doctor, la consideramos habitual, esperada, el paciente está grave, al paciente no lo podemos mover, eso es un craso error, y entonces a los 8 o 10 días, si es que nos damos cuenta, empezamos a ver que, caray, ya salió una pequeña úlcera que a la larga se hace grande, y entonces tenemos que recurrir a todo esto que el doctor bien nos explica y que ofrece alternativas de solución. También hay que pensar que el costo a veces no solamente va a ser para la institución, sino algún momento tiene que salir el paciente a su domicilio y los mismos compromisos que tiene dentro del hospital los va a tener en su casa, ¿no? Y si, como bien señala el doctor, en las instituciones públicas lo único que le pueden dar cuando mucho al paciente es un resumen clínico, no siempre les apoyan con medicamentos, pues entonces la evolución de estas heridas o de estos compromisos es cada día más tormentoso, ¿no? Dependen mucho del familiar, dependen mucho de los cuidados, que muchas veces también no es fácil. Bien, yo creo que muchos de ustedes tienen alguna pregunta y quisiéramos abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Está aquí el doctor para cualquier aclaración o para cualquier profundización del tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí del público? ¿No? Paquito, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros amigos que nos están viendo por los medios electrónicos? Bueno, parece ser que... Sí, señor. Es una buena pregunta porque generalmente cuando esos pacientes logran ser ambulatorios, pues lo va a manejar los especialistas de primero o segundo contacto, siempre. Cuando el paciente está hospitalizado en la terapia intensiva, difícilmente lo van a dejar llegar tan ahí, aunque hay casos en donde hemos visto pacientes, incluso nuestros, que a los 4 días los damos la vuelta y tienen un agujero en cualquier lado del cuerpo. La realidad es que la teoría dice que un paciente que tiene una lesión de esta naturaleza, que es bien manejado quiere decir que sigue todos los principios del cuidado avanzado de una herida bien hechos, entre 4 y 6 semanas y no hay cambios, el paciente tiene que ir a ver al experto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario respecto a la sesión? Bueno, pues entonces no nos queda más que agradecer al doctor Rodríguez Ramírez la brillante exposición, esas recomendaciones de la prevención que son fundamentales en todo nivel. Alguien pensaba que en la medicina intensiva no se podía hacer prevención y creo que este es un buen ejemplo de que ahí la medicina preventiva también tiene lugar. Doctor, le damos un reconocimiento agradeciéndole la distinción que tuvo para con el colegio. Bueno, y antes de despedirnos, les queremos recordar que el mes de octubre se acerca, que ya me imagino todos ustedes están inscritos en el Congreso. Queremos vernos allá porque queremos aprovechar las experiencias como las del doctor Rodríguez y todas las personas que van a ir a dar sus temas. Que tengan muy buena noche y nos estamos viendo para el próximo mes.